Hola chicos, muy buenas a todos. Bienvenido al curso de base de datos. Bueno, en el tema de hoy vamos a estudiar lo que es la capa de Web API. Primero, para entender lo que es la capa de Web API, vamos a comentar, hablar, analizar acerca de esta imagen que representa la gráfica de comunicación entre el cliente y la aplicación ya en la nube. Entonces, como ustedes bien saben, nosotros estamos implementando un aplicativo, que ese aplicativo después va a ir en la nube, en la cual nuestro videojuego, que está en el lado del cliente, donde ustedes ven todas estas consolas, se van a comunicar con ese aplicativo y entonces de ahí van a consumir lo que son los servicios. ¿Cuáles son los servicios que van a consumir? Los servicios de agregar datos. Agregar y también extraer datos, modificar datos y demás. Como por ejemplo, si nosotros tenemos un videojuego en Android, un videojuego simple, pero queremos en el videojuego vender ítems, vender artículos y vender demás cosas, entonces tenemos que comunicarnos con un web API, que ese web API es el que nos va a brindar todo ese servicio. Entonces, el Web API viene a ser parte del aplicativo de sistema de gestión de datos que nosotros estamos implementando. Nosotros habíamos visto lo que es la capa de domain, la capa de repositorio, la capa de servicio, y hay una cuarta capa que es la capa de Web API, que es realmente la que nos permite conectarnos con el cliente. Entonces, ¿cómo esta capa Web API va a realizar la comunicación? La vamos a ver en otra lámina que les voy a explicar. Y nosotros aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Los datos que nosotros vamos a enviar desde el videojuego que está en el cliente hacia el aplicativo que está en la nube, que va a recibir esos datos, el Web API, lo vamos a enviar por el fichero JSON, por los ficheros que son de tipo JSON. Aquí en internet ustedes pueden ver o buscar en Wikipedia qué es lo que es un fichero JSON. Y un fichero JSON no es más que un formato de texto sencillo para intercambio de datos. Es decir, que no solamente la aplicación que nosotros estamos haciendo utiliza fichero JSON. Yo puedo utilizarlo para varios tipos de aplicativos en diferentes videojuegos. Por ejemplo, hacer salva de datos en un videojuego, puedo hacerlo con fichero JSON. Para la comunicación entre servicios en una página web, también puedo hacerlo con fichero JSON también, ¿no? Entonces, el cliente se va a comunicar con la nube enviándole un fichero JSON. Y la nube, es decir, la nube, cuando hago referencia a la nube, es el aplicativo que está también dentro de la nube, ¿no? El aplicativo se va a comunicar con el cliente a través de un fichero JSON. También le va a enviar un fichero JSON. Entonces, vamos a analizar otra lámina que tengo acá para que ustedes vean cómo se hace la comunicación de esta capa con todo el aplicativo que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, nosotros tenemos acá lo que es la capa de Web API. Entonces, esta capa tiene un conjunto de archivos y de partes que vienen ya en el proyecto de la capa, que se la voy a explicar en el código. Pero bueno, uno de esos archivos son las clases controladoras. Por ejemplo, si yo estoy tratando una entidad que se llama jugador, esta entidad ya yo la tengo definida en el dominio. Tengo las interfaces implementadas para el jugador en la capa de servicio
y en la capa de repositorio, como ya ustedes conocen. Entonces, la clase controladora en el Web API lo que va a hacer es comunicarse desde el Web API hasta la capa de servicio. Entonces, como ella se va a comunicar desde el Web API, ella utiliza una interfaz que es la interfaz jugador, ¿no? Que es la que te brinda las funciones para tú crear un jugador, actualizar un jugador y demás. Pero ¿qué es lo que sucede? De que la capa de servicio, el servicio jugador, es el que implementa el código de la interfase que está acá. Es decir, el servicio que está aquí de jugador implementa el código de la interfase. Ahora, aquí solamente estamos haciendo herencia en el caso de jugador, jugador servicio y jugador interfaz. Pero en el Web API, en la clase controladora, yo solamente utilizo una interfaz. ¿Cómo yo puedo acceder al código que está acá en el servicio? Entonces, para eso utilizo una técnica que se llama inject, que lo que hace es unir lo que es la interfase, la llamada a la interfase, con el código que está acá en la implementación de esa interfase. Y esta función se llama add scope, que lo vamos a ver en el código en el servicio, y lo que hace es unir la interfase con el jugador. Entonces, una vez yo uniendo la interfase de jugador con el servicio jugador, que es el que tiene realmente el código, ya en la clase controladora, cuando yo invoco a una función de la interfase, él viene e invoca el código que está acá en el servicio. Recuérdense que ustedes vieron de que la interfase no tiene implementación, no tiene código. ¿Es así? Entonces, por eso es que tengo que unirlo con esta función add scope. Entonces, chicos, ustedes saben que servicio tiene una interfase que se llama jugador repository. Y esta interfase no tiene el código o la implementación del repositorio. Pero saben que también en la capa repositorio está la implementación de esa interfase. Y me faltó poner jugador. Está la implementación así en sí de esta interfase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tengo que aplicar la misma técnica que apliqué en jugador y servicio jugador. Tengo que hacer una inyección en sí, tengo que mezclar o conectar a la interfase con la clase que él implementa. ¿Para qué? Para que cuando jugador servicio invoque a las funciones de adicionar, obtener un jugador, actualizar un jugador que están declaradas aquí, entonces en la interfase viene a la parte donde está el código y puede invocar a esa función. Entonces, con todas las entidades que yo voy a trabajar en mi base de datos, con todas esas entidades, yo la voy a implementar una clase controladora para las entidades y ellas van a invocar a sus interfaces y de ahí van a seguir la cadena que está acá en la imagen para poder llegar desde la capa de Web API hacia la capa de repositorio. Y ustedes me preguntarán, profe, pero la capa de dominio no está acá. Claro, por supuesto, no está acá porque la capa de dominio lo único que hace es definir las entidades de nuestro negocio en sí. Define las entidades, pero también define las interfaces. Entonces, en esta capa es realmente como yo voy a modelar mi negocio y la demás capa son la capa que implementan todas las funcionalidades que yo voy a hacer con mi negocio. Entonces, espero que hasta aquí hayan entendido
cómo funciona esta gráfica en sí. Después lo vamos a ver en el código para que lo puedan entender bien. En cada paso que yo vaya explicándole del código, vamos a ir viendo la gráfica para que hagan el enlace de la información, ¿no? Entonces, vamos a ver el código. Como ustedes pueden ver, este es una plantilla de ejemplo que está en el Drive. Entonces, en la primera capa, que es la capa de API, es donde van a estar implementadas todas las operaciones del API, ¿no? Después tenemos la capa de servicio, que contiene los servicios que se van a conectar con el API. Después tenemos la capa de dominio, que contiene la definición de las entidades y de las interfaces. Y entonces tenemos la capa de repositorio, que es la capa realmente que se conecta a la base de datos que habíamos visto en clases anteriores. Entonces, yo solamente voy a llegar desde la capa de API hasta la capa de servicio, como tenemos acá en esta imagen, desde la capa API hasta llegar a la capa de servicio, porque toda la comunicación que hay desde la capa de servicio hasta la capa repositorio ya la tengo implementada, ya la hemos dado en clases anteriores, y entonces no la veríamos de nuevo, ¿no? Sí, que solamente vamos a llegar hasta aquí nomás. Entonces, veamos esta capa de API que contiene un poco más de implementación que las capas pasadas. Entonces, lo primero que vamos a ver son las dependencias. En los paquetes de la dependencia vamos a ver cuáles son los que vamos a utilizar para que nuestra web API funcione, ¿no? Entonces vamos a ver los paquetes que son lo más importante. El primero es el Fluent Validation, que también lo usábamos en la capa de servicio para hacer validaciones. Es decir, que la capa de servicio hace validación y la capa de web API también yo puedo poner una validación. Yo les recomendaría que lo pusieran en la capa de web API y que le diéramos prioridad a la validación en la capa de web API. ¿Por qué? Porque la capa de web API es la que está directamente conectado con el cliente, es la que envía los servicios hacia el exterior. Entonces, tenemos en Microsoft ACP.NET NetScore, el trabajo con MVC, tenemos el Entity Framework, tenemos el Code Generation Design y tenemos una herramienta muy importante que se llama NewtonSoft.json, que es la que nos permite trabajar con el fichero .json. Y también tenemos el Squash Buckley ACP NetCore, que es una herramienta que nos va a permitir, cuando corramos la aplicación, nos va a permitir tener una interfase desde la web, en la cual desde esa interfase nosotros podemos consumir los servicios. Lo van a ver que es muy colorido, es muy bonito y se entiende de manera sencilla. Entonces, aquí ya terminamos con los paquetes y los proyectos que van a estar incluidos son los siguientes. Tenemos el dominio. Tenemos la capa de dominio porque en la clase controladora nosotros vamos a utilizar las entidades del dominio. Tenemos la capa de repositorio. En la capa de repositorio nosotros la vamos a utilizar en esta capa. No la vamos a utilizar en la clase controladora, pero sí en la capa tenemos que hacer las inyecciones. Por tanto, hay que acceder a las clases que están en el repositorio, en esa capa, al igual que en la capa de servicio.
Entonces, esto es lo más importante de la dependencia en sí. Entonces, vamos a ir por la diferente carpeta. Al final voy a explicar la parte de la controladora para que ustedes lo puedan entender. Tenemos una carpeta que se llama filter, que contiene una clase que se llama custom error. En esta clase nosotros vamos a emitir el mensaje de error que nos dé nuestro aplicativo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro aplicativo, como va a correr en la nube como tal, los servicios se pueden comunicar entre la web u otra plataforma. Entonces, estos emiten a veces errores de falta de comunicación, de errores de HTTP como tal, que son de conectividad. Entonces, nosotros tenemos que tener una clase acá para emitir el mensaje del error. Entonces, vamos a ver la carpeta model. En la carpeta model, nosotros tenemos las clases que son request. Entonces, vamos a ver acá en la gráfica el request. Miren, chicos, desde el cliente crea un dato en un fichero JSON o de tipo JSON. Por ejemplo, si el cliente quiere registrarse, la información del usuario y el password va en un archivo de tipo JSON. Y entonces ese archivo se convierte en un objeto de tipo request. Y ese objeto de tipo request es el que va a trabajar con el web API. El web API no va a trabajar directamente con el JSON. ¿Por qué? Porque si en un futuro ya no se usa JSON, se usa otro archivo, entonces tendría que configurar el API de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Hacer un tipo de datos que sea de tipo request, que este sea el que se convierta en el fichero que se esté utilizando. Cuando digo que se convierta es que se comuniquen la información entre ellos. Entonces, por eso yo debo de crear la clase de tipo request. Entonces, veamos acá que hay una entidad que se llama, vamos a poner la misma entidad que se llama jugador, ¿no? Entonces, yo creo una clase que se llama jugador request, le creo sus constructores y en el apartado donde creo los atributos de ese jugador, a cada atributo arriba yo lo voy a etiquetar con las siguientes propiedades. Le voy a poner requerido en la propiedad ID porque esta propiedad es requerida, ¿no? Si voy a adicionar un jugador, necesito crearle un ID. Entonces, voy a ponerle JSON property y el nombre de la propiedad en el fichero JSON. Es decir, que cuando tú creas un objeto de tipo JSON, donde voy a poner el valor del ID de jugador, debe contener este nombre. Y así sucesivamente hago con los demás atributos. Es decir, solamente le pongo si es requerido y le pongo el nombre del atributo en fichero JSON como tal. Entonces, chicos, después que yo se lo pongo a todos los atributos, me voy a, si ustedes se dan cuenta, me voy a chequear en el dominio para que ustedes vean de que la entidad jugador, vamos a ponerla acá, contiene los mismos atributos y con el mismo nombre, el mismo tipo, el mismo nombre que la clase jugador request. Si voy a crear la clase jugador request, solamente tengo que copiar y pegar del dominio y agregarle las configuraciones que llevan las propiedades. Aquí van a ser típicamente públicas. Entonces, ¿qué otra cosa tiene la clase request? Lo que tiene la clase request es lo siguiente. Veamos aquí la gráfica. La clase request lo único que va a hacer es tomar del archivo JSON y construir un objeto de tipo request. Pero ese objeto de tipo request, que es de una entidad, tengo que mapearla con una entidad del dominio.
Mapearlo, ¿qué significa? Significa que tengo que hacer un map por todos los atributos de ese request y lo que son iguales en nombre y en tipo a los atributos de esa entidad en el dominio. Entonces, asignarle los valores de request a los valores de la entidad del dominio. ¿Por qué? Porque la entidad del dominio tiene que ser específicamente para trabajar en el modelo del negocio en sí. Es decir, el Web API no debe de mostrar hacia afuera, hacia el cliente, lo que es la entidad del dominio. Eso es por un tema de seguridad. Entonces, seguimos acá. Ya le expliqué la parte de request. Recuerden, si van a hacer una clase request de una entidad del dominio, solamente tienen que copiar y pegar los atributos y agregarle esta propiedad. Se hace de manera simple. Ahora, vamos a ver el response. Nosotros habíamos visto el request, que es cuando el cliente le envía un dato al Web API como tal, ¿no? Entonces, cuando el Web API le responde al cliente con un dato, nosotros vamos a utilizar una clase response y entonces esa clase response se va a convertir en un JSON como tal. Entonces, veamos acá. La clase response, por ejemplo, jugador, contiene todos los datos del jugador. Y también está etiquetado para que cuando construya el JSON sepa el nombre de los campos del JSON. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí la entidad jugador del dominio tiene 4 atributos y el response tiene 5 atributos. Tiene un atributo de más. ¿Eso me va a traer problema? No, no me va a traer problema. ¿Por qué? Porque este atributo es un atributo adicional. Por ejemplo, si yo utilizo un servicio que lo que quiero es obtener un jugador, yo voy a obtener los datos del jugador que están en los atributos, pero puedo darle un dato adicional que es el clan. Y ustedes se preguntarán, profe, pero en el dominio no tiene clan de jugador. No, no lo tiene, pero para eso sirven los response, para yo darle un atributo más de respuesta al cliente. Si ustedes pueden ver, el response es un objeto que se construye simplemente para darle una respuesta al cliente, que es el que consume ese servicio. Él puede tener más atributos que la entidad del dominio, que eso no va a traer ningún tipo de problema. Entonces, tenemos esta clase response, que esta clase es una clase que contiene un atributo genérico y esta va a ser la clase de la respuesta que va a emitir el Web API a el cliente en sí. Este objeto, que es de tipo response, este es el objeto que contiene el dato. Pero como estoy haciendo una comunicación desde el cliente a la nube, yo necesito enviar lo que es el dato y necesito dar otro dato también, que es el código de la comunicación. Ese código me va a decir si hubo algún error, qué tipo de error es y si todo está correcto en sí. Entonces, para eso utilizo esta clase que se llama response. Aquí envío el dato de la respuesta, que también se llama response, que es de tipo response. Lo que pasa es que esta clase se llama response, pero los datos que son genéricos, los datos que vienen aquí, son los datos response de cada entidad, como está acá. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los atributos? El atributo es el meta. El meta, vamos a ver aquí abajo cómo está compuesta esta clase. Y el otro atributo es el dato. ¿Por qué se hace genérico? Porque puede ser el dato una lista.
Por ejemplo, dame todos los jugadores, te da una lista de jugadores, o dame un jugador en específico, te da un jugador en específico, dame un clan, dame un torneo, dame cualquier tipo de dato. Por eso tiene que ser genérico. Entonces, en el meta, ¿qué es lo que voy a obtener? El mensaje de la respuesta y el código. Por ejemplo, si hubo un error de comunicación, que la base de datos está caída, tú vas a poner por acá en el mensaje de que no hay comunicación de la base de datos y aquí el código correspondiente a ese mensaje. Entonces, veamos acá, tenemos una clase en la carpeta profile que es en la clase que hacen los auto-mapping. Recuérdense que ustedes tienen que mapear entre el request, y el response con el dominio, con la entidad del dominio. Veamos acá. Recuérdense que yo le dije que todos los atributos de un request tengo que asignárselo a una entidad y todos los atributos de una entidad tengo que asignárselo a un response para dar una respuesta, ¿no? Entonces, aquí ¿qué es lo que creamos? Creamos una clase automapping que va a heredar de una clase profile y entonces en el constructor del automapping, ¿qué es lo que tenemos? Esta es una clase que vamos a hacer, que va a contener el automapping de todos los requests y response con todas las entidades del dominio. Es decir, que es una sola clase que nosotros vamos a hacer. Dentro de la clase tenemos a la función que crea en sí el automapping. En esta función, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros pasamos el request, la clase request que está implementada acá, por ejemplo, vamos a verlo con jugador, estamos trabajando con jugador. La clase request y la clase jugador en sí. Y tenemos el response con la clase jugador response y la clase jugador que es una entidad del dominio. Entonces aquí tenemos que poner el reverse map porque nosotros vamos a asignar de un request a jugador y de un jugador a request. Es la asignación inversa. Entonces aquí ponemos una regla que es que en el destino como tal se va a hacer un map referente al ID. Esto lo vamos a poner para las entidades que tienen realmente ID como tal. Entonces, chicos, esto lo programamos así, van a ver en la plantilla y después vamos a ver cómo utilizamos el automapping. Entonces, en la clase validation tengo una entidad con la validación y esto ya lo hemos dado en la capa de servicio. Entonces, acá tenemos un fichero JSON para la configuración de nuestro web API. Tenemos el fichero program que contiene el hilo principal de ejecución de nuestra aplicación en la nube y tenemos un fichero muy importante que se llama el startup. El startup es el que se ejecuta cuando está corriendo nuestra aplicación. Se ejecuta con una serie de configuraciones. Vamos a ver cuáles son estas configuraciones, la más importante. Entonces, en estas configuraciones yo voy a adicionar al servicio que muestra acá, que muestra el web API hacia el cliente, voy a adicionar todas las clases controladoras que no le hemos visto todavía. Después vamos a hacer la inyección entre las interfaces y la clase que implementan estas interfaces. Miren acá, la inyección es esta parte roja, ¿no? Que está entre la interfase del jugador y el servicio del jugador, pero que también está entre la interfase repositorio del jugador y el repositorio del jugador. Entonces, esa conectividad, esa
esa conexión como tal entre interfase y la clase que la implementa, lo declaro en el startup, como lo ven acá. Repositorio con la clase que implementa el repositorio, la interfase de pregunta con la clase que implementa esa interfase. Miren aquí, jugador, como yo lo tengo. Para todas las entidades tengo que hacer esta configuración. Entonces, acá se describe el ADD ModeView Core. Esto lo dejamos así. Esto es lo que me permite trabajar con un diseño de patrón modelo vista controlador en la capa de API, que eso no lo vamos a ver porque no es interesante ahora. Y entonces agregamos al servicio el Newtonsoft JSON. Esto es lo que nos permite trabajar con los ficheros JSON. Lo dejamos tal igual como está, no lo tocamos. Agregamos el automapper, es decir, la configuración del automapper que está, nosotros hemos puesto aquí en el profile. Y terminamos, aquí hemos configurado el software, el Newtonsoft JSON, y aquí lo terminamos de agregar. Entonces, esta parte de la configuración de la versión del API, eso lo dejamos tal igual como tal, y agregamos esta nueva interfase, por así decirlo. Bueno, no es una interfaz de programación, sino es una fachada que nosotros vamos a tener en la web, que yo le había dicho que desde ahí yo puedo consumir los servicios como tal. Entonces lo dejamos aquí como está. Esto lo dejamos igual. Y entonces ya pasamos a la parte de la clase controladora. La clase controladora se lo voy a explicar en otro video porque es una clase muy importante. Clase controladora que está acá. Entonces, bueno, espero que hayan entendido toda esta parte del Web API, que no es algo simple, es algo un poco más complejo, ¿no? Porque es lo que hace la conectividad, recuérdense, entre nuestra aplicación y el cliente que está acá. También espero que hayan entendido cómo nosotros tenemos la arquitectura entre el Web API y las demás capas que están acá. En esta gráfica realmente nosotros lo que vemos es la conectividad entre las interfaces y la clase que implementan el código de esta.